decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Que voy a dar la bienvenida a Catherine Ledebourg, que está con nosotros, entiendo, desde Cochabamba. Catherine es directora de la Red Andina de Información en Derechos Humanos. Es ciudadana norteamericana, pero con muchos años en Bolivia, muy atenta a lo que pasa en nuestro país. Tiene un corazón boliviano, no necesita visa ni carnet de identidad. Bienvenida, Catherine, ¿todo bien? Muchas gracias, agradezco, Claudia, la invitación. Yo bien, pero preocupada por la coyuntura. Seguro, Catherine, y por eso la hemos invitado para que nos dé algunos insumos desde Cochabamba. Estoy también junto a Wilfredo Chávez, abogado del equipo legal de Evo Morales. Wilfredo, bienvenido. Entiendo que está en la ciudad de La Paz y me imagino que hay mucho trabajo dentro de las esferas políticas intentando comprender esto que ha sucedido el fin de semana. Wilfredo, ¿cómo está? Buenos días, un gusto, Claudio, un gusto al país, al saludar a los invitados también, a Catherine. Y por supuesto, estamos en una situación bastante compleja y de emergencia en el equipo jurídico ante lo que ha ocurrido ayer y el día viernes anterior. Estamos en una situación bastante tensa y bueno, como se puede ver, estamos pues de pie. Perfecto. Vamos a seguir así. Perfecto, a intentar llegar a la verdad. Ese es el objetivo, por lo menos de nosotros, los periodistas, los medios en comunicación. César Navarro también está presente vía Zoom. César, exministro de Estado, también militante del movimiento al socialismo. Los hechos de este fin de semana tienen que ver en todas sus partes con el movimiento al socialismo. Bienvenido, César, entiendo en La Paz también. ¿Cómo va? Me voy con Catherine, que tiene conocimiento del clima en Cochabamba, del clima político, del clima social y del antecedente también de estos jóvenes de la resistencia juvenil Cochala, que para Vidal Gómez son jóvenes. Tú, Catherine, porque somos amigas, ¿tú tienes certeza de que se trataba de jóvenes pertenecientes a esta agrupación? Bueno, han anunciado la concentración. Milena Soto, una de las que sigue con detención domiciliaria por el caso del ataque a Patricia Arce y quien recibió una sentencia muy pequeña en el juicio de los motoqueros, estaba incitando desde TikTok estas concentraciones. Han anunciado los mismos de la resistencia juvenil que iban a estar activos. Es importante, Claudio, recordar que Nelson, como defensor del pueblo, ya fue víctima de la resistencia juvenil Cochala durante el golpe de Estado de 2019. A mí me preocupa que tanto como el ataque a las 6 federaciones, la sede en Cochabamba, esos son hechos que arrancaron el golpe en 2019, no son tan distintos. Y vemos que el actuar de estos grupos, y Nelson también fue testigo clave en el juicio contra las cabezas de la resistencia, y su bufete defendía a las víctimas. Y hemos estado juntos muchos meses en este juicio. Entonces, ya ha sido víctima, ya son grupos ilegales que tienen que ser desarticulados. Eso fue la recomendación del GIE
Eso fue la recomendación del Comité contra la Prevención de la Tortura de la ONU y eso fue el compromiso de lucharse el día después de la publicación del GIE, que este grupo empiece a operar nuevamente sin ninguna denuncia o reclamo de parte del Estado en este momento, aunque el Ministerio de Gobierno fue parte del juicio en contra de ellos, preocupa. Tanto como el papel de la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo fascista que utiliza el saludo nazi, está activo en el desbloqueo. Estos no son grupos que se sueltan y después vuelven a entrar. Y yo creo que es una posición muy ingenua del Estado no denunciarlos, controlarlos, ni procesarlos, ni desmantelarlos como se comprometieron, porque al final su afiliación es ultraderecha y antidemocrático. Y en el momento que puede ser elegido en 10 días Donald Trump en Estados Unidos, corremos el riesgo de nuevo golpe de Estado, de racismo, de violencia. Ya estamos viendo esa polarización muy preocupante. Muy bien, quiero ceder la palabra a César Navarro. ¿Cómo ha visto esto en las columnas? Leemos, quienes seguimos a César Navarro, un poco el árbol grande de lo que está sucediendo con el movimiento al socialismo. Dentro de estas reflexiones, César, ¿cómo explicas primero esto de Cox? Luego iremos al tema ataque a Evo Morales. Gracias, Claudia. Primero que este tipo de acciones se presentan justamente cuando existen núcleos al interior de la sociedad y estos núcleos tienen características de organización casi paramilitar y actúan utilizando la violencia social, la violencia política y en el caso de Bolivia la violencia étnica. Y esto es típico básicamente de las manifestaciones neofascistas que se han producido y que se producen no solo en Bolivia, se producen en la Argentina, se producen en Brasil, se producen en Europa, es decir, son manifestaciones del fascismo y las formas de manifestación del fascismo son básicamente la conformación de estos grupos con características paramilitares y muchos de estos grupos que están integrados no solo por civiles, sino también por policías. El segundo elemento, Claudia, es que existe la permisibilidad desde organismos del Estado sobre la manifestación pública de la violencia de estos grupos. Como bien dijo Catherine, el 2019 hubo este tipo de manifestaciones muy duras y dramáticas, y no solo manifestación de estos grupos, sino que se incorporaron para motivar mayores movilizaciones con actos de violencia en grupos de jóvenes fundamentalmente, y derivaron en la quema y la toma de instituciones, de organizaciones sindicales, la destrucción de viviendas particulares, y la característica fue la permisibilidad de la policía sobre estos hechos. Es decir, la policía siempre llegó después que sucedió el hecho. Esta fue la característica que se produjo en 2019 y básicamente lo que vimos esto con el doctor Cox y también con la sede de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que está en la ciudad de Cochabamba, nos llama a la profunda atención, porque además no existe un hecho de condena política sobre este tipo de actos, sino automáticamente lo que existe es la condena al abogado o la condena a la organización social, y por lo tanto al existir la condena al abogado o a la organización social se justifica la violencia. Yo escuchaba al dirigente hace 5 minutos que dijeron que él fue a provocar. El hecho de utilizar este tipo de opinión, lo que básicamente está demostrando que existe una justificación de la violencia, es decir, la violencia sería legítima porque el que ha sido víctima es prácticamente el que fue a generar la violencia. Y este tipo de hechos son básicamente síntomas de un tipo de crisis que se vive al interior del Estado y también de la sociedad. Por ello reitero que este tipo de manifestaciones son propias de estos grupos parapoliciales que son la expresión del fascismo y que no solo se presenta en Bolivia, se presenta en Brasil, se presenta en Ecuador, se está presentando
en Colombia con el asesinato de los dirigentes sociales y campesinos que impulsaron la paz, y que se produce también en sociedades europeas como la española, la francesa, la italiana, donde básicamente las formas de expresión racial, las formas de expresión violenta son propias de estos grupos neofascistas, y que en este momento incluso tienen representación política y parlamentaria, y eso les da, entre comillas, cierto nivel de impunidad o cierto nivel de empuje para que sigan desarrollando este tipo de hechos de violencia en el presente siglo. A mí lo que me sorprende es que no hacemos nada frente a estos procesos de normalización de la violencia. Para pasarle la palabra a Wilfredo, quiero recordar que entre las recomendaciones del GIEI está cabalmente identificar a grupos parapoliciales, los han señalado de brazos armados, los han calificado como brazos armados con actividades paramilitares, los han señalado claramente, por no hablar de la ex encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, que en el año 2021 ha pedido al Estado boliviano desmantelar estos grupos paraestatales, entre otras causas por el acoso que sufría una ciudadana norteamericana aquí presente en nuestro programa, Catherine Ledebur. Ahora sí, Wilfredo, estamos en viernes, todavía estamos en viernes con lo sucedido en esta sede y con lo sucedido con el abogado Cox. Bien, sí, lo que ha ocurrido, y expresamos nuestra solidaridad a Nelson, compañero de varias batallas. Lo hemos hecho el día viernes y el sábado y antes de lo ocurrido ayer, y entendemos que existe un razonamiento de parte del Estado y del gobierno de acallar las voces contrarias en todos los sentidos, ya no solamente con una persecución jurídica que se ha dado en contra de todos nosotros, con procesos y todo ello, sino han pasado al ataque personal. El ataque personal, como han visto con Nelson, le han ocasionado una serie de daños en su integridad personal. Esta mañana hemos tenido contacto y él todavía está muy mal, en baja varios días. Nos expresamos nuestra solidaridad, pero esto no podía quedarse, no podíamos quedarnos callados. Nelson ha llamado del asalto que se pretendía hacer y estaba ocasionándose a la sede de las 6 federaciones. Y él ha ido, como cualquier persona, a verificar eso y a cuidar en lo que se podía hacer y verificar como abogado aquello. O sea, no nos descalificamos esta política de odio que ha empezado a darse de manera abierta de parte del gobierno y sus voceros. Y lo más grave, efectivamente, no se han desarticulado los grupos para policiales, para estatales o paramilitares, y nos preguntamos por qué. Sencillamente no se ha hecho porque ellos pretendían nuevamente usarlos en este tipo de acciones. La respuesta del gobierno es bastante clara: usa esos grupos 4 horas. Claudia, se espera que venga la policía a la sede de las federaciones. Y no han ido, y si han ido, no han intervenido. A nosotros nos han llenado montañas de gases lacrimógenos en los bloqueos. Y ustedes han visto, el país ha visto. Esa es la forma y la razón en la que se mide. Y aquí no hay medias aguas de Claudia. O estamos o no estamos con el pueblo. Y si hemos decidido estar con el pueblo, no es con tibiezas. Tenemos estos problemas. Los abogados del equipo jurídico, el doctor Ceballos agredido hace un tiempo atrás en Sucre igualmente. El mismo método, agredido personalmente. Estamos sufriendo los embates de la persecución política y sabemos que aquellos son órdenes e instrucciones del mismo gobierno. Lamentamos aquello, por supuesto que nosotros no vamos a variar nuestra posición, queremos una investigación imparcial, esperemos que sea así con el nuevo fiscal general del Estado. Han actuado como viles delincuentes, se han llevado las cosas de la federación, inclusive las 2 que servían para olla común, y yo pienso por lo menos que la victimización que supuestamente se hace no es así. Nelson ha sido una víctima real de este conflicto, como son todos los colegas, nos sentimos afectados por lo que le ha ocurrido, porque a cualquiera de nosotros le puede pasar lo mismo, y sabemos que debemos tener tal vez un poco más de cuidado en algunas cosas, pero sobre todo pedir que el Estado cumpla su función de garantía, que es la función básica que le corresponde como un poder y un deber. Ellos tienen el monopolio del ejercicio de la violencia y, por supuesto, cómo viene la violencia a través de la policía. Pero no lo hacen para resguardar una sede o para un compañero que estaba solo. Lo han hecho al revés. Actúan como terrorismo de Estado, fomentando estos grupos parapoliciales.
Los hemos visto en la Plaza Murillo. El día que hemos terminado la marcha por la vida han asesinado a una persona, que ha muerto un par de días después. Tenemos muertos nosotros encima de parte del gobierno. ¿Qué más se debe esperar? Por eso se ha acudido a la comunidad internacional y para eso también pedimos las garantías respectivas. Ya tienen garantías durante el golpe de Estado. Hay que renovar las garantías para nuestro compañero Nelson Cox y otros abogados que sufrimos el embate tan duro de parte del gobierno, un gobierno al que hemos apoyado con la vida nosotros, estando en las calles, no hemos salido del país, hemos estado aquí peleando. Es lo que más nos lastima a nosotros, haber hecho semejante lucha por la democracia para recibir este pago de parte del gobierno. Después de esto ya le puedo dar la bienvenida a mi invitado, muy agradecida, Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomía, porque accede a los contactos desde donde esté. Lo aprecio muchísimo y muchas gracias por estar aquí presente en momentos tan difíciles. Estamos en plena montaña de Auquisamaña. Le pago con este hermoso paisaje, le retribuyo esta gentileza. ¿Cómo está, viceministro? No, al contrario, Claudia, muchas gracias por el espacio, a ti, a todo el equipo, a la población que acompaña el programa. Siempre que se puede, venimos con mucha alegría a poder tratar de aclarar algunos temas, ¿no? Y hoy, como todos los bolivianos, preocupados por esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, como cartera del Ministerio de la Presidencia, viceministro de Autonomías, y como siempre lo ha manifestado el presidente, Claudia, siempre hemos tratado de generar escenarios de encuentro. El día de ayer se llevó adelante el Consejo Nacional de Autonomías, donde es el máximo espacio de coordinación entre el nivel nacional y los niveles subnacionales. Y aquí uno de los principales temas ha sido el rechazo a los bloqueos. No podía ser de otra manera. El país está pagando las facturas de estos bloqueos, pero acá creo que hay una factura para los bloqueadores, porque evidentemente no pasan las flores, no pasa el pollo, no pasan las personas, no pasan las ambulancias. De hecho, en Naciones Unidas se han hecho una llamada de atención tanto al gobierno como a los sectores que bloquean. Sin duda que hay una factura, pero también hay voces que les dicen a las autoridades y a las fuerzas del gobierno que ustedes también tienen que garantizar, y es difícil porque no es bloquear, decir permiso, permiso, es muy complejo, ¿no? Creo que en este punto se encuentra el gobierno. Mira, Claudia, el presidente hace unos 10 días atrás, tal vez un poco más, tuvo una reunión con los alcaldes de ciudades capitales. Y los alcaldes de ciudades capitales le decían al presidente, ponga mano dura, presidente. El día de ayer, un rechazo, mira, no era el tema, la convocatoria fue para 2 temas. El primer tema era el tema del Bicentenario y el segundo tema era el tema de la situación de las leyes que están bloqueadas hace más de un año, en algún caso 2 años, que benefician al país, esos recursos que podrían llegar al país, ¿no? Sin embargo, todos los miembros del Consejo incorporaron el tema de los bloqueos. Dijeron, hablemos sobre este tema. Para cambiar la agenda del Consejo Nacional de Autonomía se necesitan 2/3. Entonces, todos asumieron. Y claro, como no era de otra manera, ha habido, nuevamente ratifican ellos que el rechazo a los bloqueos y que es criminal este tipo de acciones porque está matando a la economía, está matando a los productores, a los transportistas, a los gremialistas. Y uno no va a justificar, pero tal vez podría entender más, Claudia, si fuera por una reivindicación. Has escuchado a los propios voceros del expresidente Evo Morales, dicen, si lo habilitan a Evo Morales como candidato, levantamos los bloqueos. Aunque también hubo voces dentro del propio masismo evista que dijo, eso nos refleja, y lo desautorizaron. Hay una pluralidad también de voces ahí adentro. Pero ¿no? ahí complementaría, Claudia, con otro que dijo el propio senador Loza, ¿no? Lo dijo, si ellos levantan las persecuciones políticas, ¿no? Los juicios, también se levanta. Entonces, no hay una reivindicación. Y eso duele, Claudia. ¿Por qué? Porque al país le ha costado recuperar la democracia. Ha habido derramamiento de sangre. Ha venido la pandemia, donde hemos perdido
seres queridos, amigos, parientes. Somos los sobrevivientes de una pandemia. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? Que nos ha dado, tenemos una segunda oportunidad de vida como sociedad. Es Y verdad. que no debería ser este tipo de posiciones, de alguna manera políticas personales, que afecten al país. Y esto está claro. Yo alguna vez, cuando lo escuché al expresidente, dije, acepto ser candidato a presidente para salvar Bolivia. Entonces, en esa oportunidad, te hablo hace casi 2 años, Claudia, yo dije, para salvar Bolivia, si Bolivia estaba avanzando. Entonces, ¿cuál era la idea? Hay que destruir Bolivia para volverla a salvar. Esa entendí la lógica. ¿Y qué pasó ahí, Claudia? No, vamos a tener estas medidas. Decían, la marcha para salvar Bolivia. Resulta que ahora se ha convertido en el bloqueo para destrozar la economía de los bolivianos. Claudia, quiero ser bien honesto. Creo que tú tienes más información que la que yo tengo, porque ayer hemos estado enfocados, antes de ayer y ayer, en la realización del Consejo Nacional de Autonomía. Conozco lo mismo que tú conoces, en lo básico, que aparece el video del expresidente Evo Morales, ¿no? Y muestra las imágenes. Luego sale el viceministro de gobierno, donde dice que no hay una orden de detención contra Evo Morales. Y que sería un autoatentado, dice Y en ese momento. no lo dice él, presumiblemente podría ser un autoatentado, lo plantean así, pero también hay un elemento que quedaba suelto y que nadie lo entendía. ¿Cuál era? Es que Evo en su programa dice, yo disparé. Entonces uno se preguntaba, ¿cómo es que disparó? Que no es clara esa declaración, creo que hay que revisarla también, ¿no? Habría que revisarla, Sí. pero él dice, yo disparé. Tal vez ustedes tienen las imágenes y van a poder volver a revisarlas. Las hemos ¿No? revisado y no queda. ¿Se No. acuerda como con el presidente Piñera hubo en algún momento de nuestra historia también una palabra que no se entendía bien? Creo que es algo que hay que volver a revisar. De ¿no? acuerdo, pero eso quedaba suelto. Y el día de ayer, el ministro, con mayor información, con datos, sale y plantea que había una revisión un operativo Sí. donde estaban revisando vehículos y justo el vehículo o la caravana que acompañaba a Evo decidió no hacerlo y abrió fuego, además. Es lo que dice. Eso Pero, dice el ministro. ¿qué es lo que queremos todos, Claudia? O sea, ojalá no fuera la noticia que recibimos un día domingo o un día lunes, Sí. ¿no? Entonces, el presidente Luis Arce ha dicho que se haga la investigación. Ahora, para la investigación tiene que haber predisposición de ambas partes para decir, ¿saben qué? Aquí nosotros queremos demostrar que nos han disparado. Van a mostrar todos los elementos seguramente, ¿no? Al contrario, ¿no? Por eso decía el ministro, ¿por qué queman esos 2 vehículos? Exacto. Que genera también muchísimas dudas. Por para el análisis y para la investigación. Porque además Claro. no es secuestrar, es Claro, quemar. quemarlos. Entonces ahí, si hay algún dato, ahí se perdió. Entiendo. Se perdió. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, ahí creo que todos los bolivianos queremos conocer eso, ¿no? Yo te decía, si en algunas entrevistas contigo anteriormente, me da mucha pena porque ya hemos electoralizado el país pensando en elecciones cuando tenemos problemas y desafíos ahorita, Claudia. Y los desafíos son la economía, el abastecimiento de alimentos, la provisión del combustible. Y la gente ya está pensando en las elecciones. Y estas acciones que están haciendo, están buscando para sus elecciones, ¿no? O sea, nadie está pensando en el momento, en este momento. Entonces, por eso el presidente les decía, preocupémonos ahorita de la economía. Se está pasando momentos muy complicados, Sí. Claudia, ¿no? Entonces, por eso, el presidente este mes, me pareció muy interesante, Claudia, se reunió con los alcaldes de ciudades capitales, con los presidentes de las Andes, con los gobernadores, con todos los actores políticos. ¿Para qué? Para dar un mensaje diferente al octubre que acostumbrábamos a tener. Él planteaba un octubre de encuentro, ¿no? Y por eso se desarrolló diferentes reuniones. Pero hoy, con estos enfrentamientos... Algo pasa entre el país y octubre, En ¿se ha dado octubre, cuenta? sí. Es un mes muy Porque la conflictivo. palabra de coordinación, la palabra de diálogo, es muy fácil decirla, de dientes para afuera. Claro. Sentarse, hablar, coordinar, es otra cosa. ¿Por qué? Porque los intereses personales o de algunos sectores, pues, afectan a esto. Yo, la verdad, estoy muy apenado. Al igual que vos, Claudia, nosotros necesitamos...
Yo, en lo particular, en una de las últimas veces que hablé con el expresidente Evo Morales. ¿Cuándo fue? Fue el año pasado, más o menos en febrero. Pero antes de eso, ¿no? Yo le dije, no es la forma como tiene que terminar el liderazgo de Evo Morales, cuando volvió de la Argentina y todo eso, ¿no? Entonces, vos que, no sé si va a ser una frase o no, pero yo, ¿qué creo? O sea, los líderes tienen que entender cuándo se tienen que retirar. Le digo bienvenido, alcalde. Yo perdida, como ve, entre martes, miércoles, y es ombligo de la semana. ¿Cómo le pasa la semana a usted? Bienvenido y gracias por venir hasta aquí. No, Estamos trabajando tan lejos en la montaña que el alcalde se ha puesto sus botines de guerra. ¿No era para venir acá? No, es que hoy día, durante las finales y principios de cada mes, hago la inspección de las obras en terreno. Entonces, las 8 superobras que tenemos, que están un poquito retrasadas, que son el puente Playón Verde, el hospital San Antonio, el mercado de Villa Armonía. Mañana me toca ir a Pumaya, me toca ir a Avenida La Paz, la rehabilitación del puente Trillizo. Luego estamos haciendo los embovedados, las canalizaciones. Entonces, normalmente la última semana y la primera semana del mes la dedico a hacer estas inspecciones y estoy en eso. Entonces, ¿se distribuye más bien por semanas que por días? Sí, por las dos primeras, la última y la primera es campo en las superobras. Entonces, y además a veces es desprevenido. Voy rápido, los pillo ahí, porque de eso se trata, de estar ahí, encontrar a la empresa, si están trabajando, hablar con los vecinos. Y bueno, de ahí vengo y estoy muy contento y por eso, y quizás tu equivocación nos ocurre a todos. Esto de no saber si es martes, miércoles. Sí, porque todo pasa tan rápido, ¿Verdad? ¿no? O sea, ¿Verdad? Y a veces todo parece tan igual. Ayer había bloqueos, hoy hay bloqueos, o sea, pareciera que el tiempo no se mueve y pasa inexorablemente. Entonces te entiendo, yo mismo a veces pierdo el sentido del tiempo y digo, ¿qué día ya estamos? ¿No? Y resulta que ya estamos en viernes. El único día que yo no me equivoco es el viernes, porque yo ya olfateo que viene sábado, domingo, eso sé bien. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. El viernes no me equivoco, no necesito de mi chanchullo. Alcalde, ¿cuál es la ecuación? ¿Ha llegado ya a la ecuación el equilibrio para, desde su perspectiva, por supuesto, llegar a ser un buen alcalde? ¿Es escritorio, es estar en obras, es hablar con la gente, es tener cohesión dentro del equipo, es tener equilibrio político, es controlar lo que uno dice? ¿Cuál es el equilibrio? ¿No meterse en la política grande, enfocarse a la paz? ¿Ya tiene su ecuación de cómo funciona? Lo mío es más testimonial que discursivo. O sea, en mi vida yo no te he dicho que trabajes. Yo he trabajado. A mis hijos les he dicho, no les he dicho que se esfuercen, sino que su padre se ha esforzado. Y en la gestión pública hago lo mismo. Es decir, a lo largo de mi vida ha sido entrega. Yo vengo, políticamente hablando, siempre de una entrega total al extremo de casi perder la vida. Y en mi juventud yo era un fanático admirador de Che Guevara y creía que Cuba era lo... Estaba a la izquierda el alcalde. ¿Dónde ha nacido? Rey izquierda, yo en La Paz. Mi padre es vallegrandino y mi madre vallegrandina, pero yo nací aquí en el maternológico 18 de mayo y mi madre y mi padre vinieron a buscar en aquel tiempo, ahora la gente se va a Santa Cruz, pero en aquel tiempo venían a La Paz a buscar un nuevo futuro. Y yo nací acá y mi padre me abandonó al mes que nací y mi mamá me crió hasta que me dio la leche materna, que es lo más muy importante, y luego me crié en Valle Grande a mis 5 años. Tiene un lazo entonces muy fuerte con la madre. Con mi madre. Siempre, pero cuando hay una relación así con la madre en fuerte, solitario se desarrolla un cariño, ¿no? Aunque mi madre me llevó a Valle Grande, me crié con mi abuela hasta mis 5 años. Entonces, doble madre, entonces. Sí, iba mi mamá a visitarme, pero a mí era una señora, ¿no?, que iba a visitar, porque mi familia era mi abuelo, que me enseñó a montar caballo. Yo montaba caballo a los 4 años, arreaba vacas. ¿En Valle Grande? En Valle Grande. Yo carpía la tierra. Es la vida de un campesino normal, ¿no? O sea, tampoco es que es una cosa heroica, ¿no?
En el campo, desde Chiti, ni bien empiezas a caminar, tienes que arrear las ovejas, ir a sacar los huevos del granero, en fin. Pero esa vida de campo la viví intensamente, mi abuelito me enseñó a vivirla intensamente, y mi abuela. Mi abuela Esas postales de la infancia son imborrables, ¿no? Sí, Sobre y todo teniendo aquellas con los abuelos abuelos. que tuve, ¿no? O sea, son abuelos, una abuela durísima, además familia grande, me acuerdo, la mesa era grande y éramos una familia muy nuclear y muy matriarcal. Mi abuela era Lógico. muy dominante, entonces era hora de almuerzo y todos almorzamos, una mesa grande, me acuerdo. Y que la gallina encima, el gato encima, como se come en el campo, ¿no? Pero qué linda niñez, ¿no? Sí, comíamos un choclo, o sea, la papa con queso, con su llajo, con su ají a lo vallegrandino, mucha leche, mucho huevo, mucha naturaleza. Mucho campo, ¿no? Mucho campo. Entonces, son los años importantes. Después, ya a los 5 años, mi mamá me recogió para estudiar acá en La Paz, y estudió acá en San Antonio inicialmente, mi primer año. Y luego ya después secundaria estudiaba en Cochabamba, la universidad la he hecho una parte en la Católica, otra en San Andrés, y así he salido, soy comunicador en una parte y sociólogo. Y desde muy joven, quizás por mi papá era dirigente sindical, era del MNR, era de la COP. Yo era Tili. ¿Sabes por qué mi primer nombre es Hernán? Mi primer nombre es Hernán Iván Arias Durán, así soy yo. Sé por qué me llamo Iván, porque mi mamá tuvo un hijo antes de mí y que se murió. Se llamaba Iván. Y me puso, en homenaje a ese hijo que perdió, me puso a mí Iván. Pero Hernán, mi mamá me puso porque cuando yo nací, y después de que mi mamá estaba dice que estaba conmigo, con ella, yo en sus brazos, y pasó Hernán Siles Suazo. Y mi mamá dice, mi hijo. Y Hernán Siles dice que me agarró, me dio un beso. Y de esa manera me llamo Hernán. Entonces, ahí viene Hernán Iván Arias Durán. ¿Y Iván por qué? Iván por mi hermanito, el que murió antes que yo. ¿Y a ese hermanito por qué? Ese hermano Iván, mi mamá le llamó porque se pusieron de acuerdo con una tía. Dos tías, dos hermanas decidieron salir de Valle Grande. Una se quedó en Santa Cruz y otra se vino a La Paz, mi mamá. Entonces eran hermanas con pinches, eran bien con pinches. Entonces mi tía allí tuvo un hijo que le llamó Iván, y mi mamá también, yo le voy a llamar Iván. Entonces querían tener hijos que se llamaran lo mismo. La diferencia es que su hijo acá murió, pero después nací yo y llevo el segundo nombre. Entonces mi papá era muy metido en la política, era dirigente sindical, trabajaba en la fábrica de calzados García. Alcalde, en algún momento sí toma ese contacto entonces con su papá. No es ese vínculo como el que ha tenido con la... Papá le digo, discúlpame, papá le digo a mi papá Manuel Arias. A ver, cuénteme bien el chisme, ¿cómo es la cosa? Papá siempre le he dicho a Manuel Arias. Hasta mis 10 años yo llevaba el apellido Padilla. Mi papá apellidaba Padilla, mi papá verdadero apellidaba Padilla. Yo llevaba hasta mis 10 años. Él me reconoció, por supuesto, cuando nací, pero llevaba mi apellido Padilla. Pero mi papá abandonó y pues me dejó mi mamá en Valle Grande con mi abuelita a criarme. Cuando ya me trajo acá, yo estudié mi primaria, todavía toda mi primaria, y yo llevaba Hernán Iván Padilla Durán. Y entonces ya en secundaria, cuando mi mamá me dijo, hijito, las libretas de ahora ya sirve para el bachillerato. O sea, ya... Y me contó la historia, y me contó que mi papá me había abandonado, y yo ya tenía 2 hermanos, pero yo que pasa era chita y no entendía, eran mis hermanos. Y mi madre era llena de amor, o sea, una mujer dura. Como durísima, la abuela. Durísimo. Me daba unos chirlazos, ¿no? Unas palizas, que en aquel tiempo no había defensoría del pueblo, pero eran después... Y en aquel tiempo habían palizas también. Habían palizas. En las familias. Pero ¿sabes qué? Era tan llena de amor mi madre que en la noche me llamaba y lloraba. Me ponía en su regazo y lloraba conmigo. Y me pedía perdón, hijo. No quiero que seas mala persona. Perdón. Lloraba. Sus lágrimas quitaban todo el dolor. Porque yo sé que yo entendía que todo lo que lo hacía era por amor. Mi mamá no era una mujer estudiada, era una mujer que simplemente quería tener un hijo
y hijos, ¿no? Porque ya tenía dos, que seamos buenas personas. Ella siempre dice, solo sé buena persona, hijo. Y dice, para mi mamá, ¿y qué es ser buena persona? Una persona que pide permiso, que saluda, que perdona, que ríe, que no roba. Esa es una buena persona. Tú quiero que seas una buena persona. Y mi mamá tenía un problemita de temor. Ella pensaba que se iba a morir. Y yo desde muy chiquitito me puse a trabajar. Mi mamá me hizo trabajar. Y trabajé de heladero, de lustrabotas, de vendedor de periódicos, de ayudante de... Siempre mis vacaciones era trabajo. Siempre. Yo iba a Valle Grande o iba a Santa Cruz. Si iba a Valle Grande iba a carpir la tierra y me ganaba. Si iba a Santa Cruz con mi primo, el otro primo, vendíamos periódicos, vendíamos helados. Él me enseñó a vender. Él me llevaba un año más. Él era más vivo. Yo me enseñó a gritar, a vociferar los periódicos, cómo se puede vender mejor. ¿Cuáles eran los periódicos? En aquel tiempo no, en Santa Cruz era El Deber, ¿no? Aquí en La Paz yo he vendido Presencia y El Diario he vendido acá en La Paz, ¿no? Entonces, pero yo aprendí en Santa Cruz con mi primo a vociferar, o sea, no solo a decir periódicos, sino a decir las noticias, la parte para hacer atractiva para vender la noticia. Para vender la noticia. Entonces, siempre aprendí, mi mamá tenía ese temor de morir y me enseñó a trabajar y me decía que, hijo, discúlpame, pero ¿quién te va a criar después de que me muera? Tú tienes que autoabastecerte. Entonces, cuando llegaron los 11 años, me contó la historia. Y me dijo, tienes que cambiarte de apellido o seguir con el mismo. Porque le di cuenta que la libreta y que ella empezaba, desde ese momento todo iba a ser con él solo. Hijo, si quieres te quedas con padre. Mi mamá nunca me habló mal de mi padre. Nunca. Nunca. Yo nunca tengo ni amor ni odio por mi padre. Aunque te voy a contar, si es que al rato, una experiencia que me pasó ya de viejo. Yo he pasado un curso de constelaciones. Las constelaciones son un curso que pasó hace unos 3 años, de que te intenta entrar en armonía, que tienes que entender que la vida no eres tú, sino que hay un entorno. Y ahí me dijeron, tú tienes aquí a tu madre, pero te falta tu padre. ¿Cuál? Le digo, ¿el Manuel Arias? No, tu padre. El biológico. El biológico. Sí, le digo, pero yo no tengo ni amor ni desamor por tu padre, por ese señor, le digo. Es más, ni sé su nombre, sé su apellido. Eso está mal, porque al final de cuentas tú eres un acto de amor. Tienes que perdonar a tu padre, porque eres acto de amor. Y ese acto de amor está en ti. Tú le debes a él algo. Sé agradecido. Mira, empecé a buscar cosas de mi papá. No sabía ni su nombre. Y un día este año he llorado porque estábamos haciendo un trámite con mi esposa para arreglar unos papeles que tenemos que arreglar y me llama, me dice, negro, me dice, los del SEGIP no quieren darme tu certificado. Dice que tienes doble partida. ¿Cómo tienes doble partida? A ver, si tengo 60 y tantos años de doble partida. Sí, dice que tienes una con Padilla y otro con Arias. No, le digo, ¿cómo puede ser? Entonces, le pido al CEGI que le manden y efectivamente. Ahí me entero que mi papá se llamaba Reinaldo Padilla. Que cuando yo nací, mi papá tenía 28 años y mi mamá tenía 24. Que nací a las 6 de la mañana, el 8 de agosto de 1958. Todo con 8. Todo con 8, pero fíjate, lo llamativo. Mi madre empleada, mi mamá empezó a trabajar en el maternológico donde yo nací, limpiando pisos y terminó de auxiliar de enfermería. Porque ese era su espíritu de superación de mi madre. Pero empezó limpiando pisos. Y mi papá, casi lloro. Primero que yo temblaba de tener, después de 60 años, algo de mi papá. Algo donde estaba su firma, su letra reconociéndome. Y dice, oficio, guardia municipal, en la alcaldía de La Paz. Mira cómo es la vida. Tu padre biológico era guardia municipal y yo estoy aquí
de alcalde. Esas cosas que son pues no de la vida. O sea, uno dice, no es que uno está predestinado, sino que es producto de esto que uno dice, date y recibirás el doble. Y yo siempre, de ahí venía la charla, yo siempre me he dado en todo, ¿no? Entonces cuando mi mamá me contó que mi papá, ¿y qué quería? Yo mami, le digo, al único señor que conozco es a mi papá Manuel. A él le digo, papá, de esa manera me cambié apellido a mis 11 años, 10 años, me cambié a Arias, ¿no? Entonces de esa vez llevo Manuel. Y este Manuel Arias, al que digo papá siempre, estaba muy metido en política, era dirigente. Pero antes, alcalde, ¿ha perdonado a su papá? ¿Está en armonía con él? No, sí. Lo que he hecho es lo que te recomiendan hacer en estas constelaciones. Mi amigo Sergio, que tiene su consultorio en Mairana y que viene de vez en cuando aquí a La Paz, le conté y me dijo, negro, escribirle una carta a tu padre, perdonándolo. Y le he escrito a mi papá. Y la tengo guardada bajo la foto de mi mamá en mi oficina, ¿no? Con mi partida de nacimiento y como cerrando el círculo. Y ¿sabes qué? Es una sensación de paz, así es una sensación de decir, he cerrado un círculo, gracias papá, me has dado la vida. No estaría aquí seguramente sin él. Entonces, mi papá y mi mamá se amaban mucho, se escaparon buscando ambos, mi papá se fue. Y el otro día tenía una experiencia en mi programa, tú sabes, yo tengo mi programa El Negro de la Calle. Y hemos tenido una medium. Y bueno, pues yo en el programa trato de hacer cosas diferentes, entonces hemos tenido una medium. Y le digo, oiga, ¿y puedo hablar con mi padre? Le digo, ya que usted es medium. Sí, me dice. ¿Cómo se llama su padre? Reinaldo Padilla Tantos. Y la medium entra. Y me empieza a decir, yo no le dije nada a la medium de mi abandono ni nada. Sino ella empieza a hablar, perdonad mi hijo, perdonadme. Yo no te quise dejar, simplemente que fui cobarde. Está grabado. Y me dice, tú le debes todo a tu madre. Tu madre fue gran madre. La estoy viendo acá. Está en el infinito conmigo. Mi mamá, la media no sabe que mi mamá había muerto. Mi mamá murió hace 8 años. Mi padre es muerto mucho más antes. Mi mamá una vez me dijo, hijo, te quiero decir una cosa, ha muerto tu papá. Ah, ¿y qué dicen? Pensé que había muerto Manuel Arias. El otro. Ah, no, ya también. Mi papá sé que murió mucho antes de tiempo. Entonces, esas cosas son las conexiones de la vida. Me tiene que pasar el número de esa medium. Sí, fue una... Es fundamental tener esa relación, ¿no? O sea, primero con nuestros padres. Sí, y te sientes, ¿sabes qué? Al final, bueno, no sé, es concierto, simplemente que son esas cosas que se dan. Y yo quedé impactado de mi padre y que me estaba hablando después de 60 y tantos años y que me estaba refiriéndose a cosas que él sabía de mí, me está pidiendo perdón, yo ya lo he perdonado, pero creo que nunca es tarde para perdonar. Y por eso yo en la política trato de... Perdonar y agradecer, ¿no? Porque llegaron mis invitados. Quiero dar la bienvenida a Jaime Dum. Gracias, Jaime, por estar acá nuevamente, por subir hasta esta montaña. Es un placer siempre encontrarnos contigo. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Alberto, un gusto participar hoy día contigo, y siempre es mejor subir que bajar, o sea, que estoy contento de estar aquí arriba. Esta parte ya se hizo cuando no se trata de precios. Más fácil, ¿verdad? Enseguida hablamos de precios. Alberto Bonadona, gracias también por llegar a esta casa, en esta montaña. Gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a Jaime. Vamos entonces a la economía. Les decía que la agenda del país está centrada en esta tensión, arcistas, evistas, que se traduce, por supuesto, en
este bloqueo, esencialmente Cochabamba, pero hay más de 20 puntos de bloqueo que tiene una factura para el conjunto del país. Hay varios sectores que le piden al presidente Arce desbloquear. Hablo de empresarios privados, algunos sectores sociales, la población o parte de la población en Santa Cruz, unionistas, han ido a tocar las puertas de la policía para decir desbloqueen. Hay tensión porque hay un riesgo de violencia después de lo que ha sucedido el fin de semana con este vehículo o vehículos en los que estaba Evo Morales y ha recibido varios impactos, 14, 18, más de 12 impactos de bala. Versiones van, versiones vienen, y en medio de las versiones estoy yo, está usted, estamos los ciudadanos con una crisis económica a la que hay que volverla a poner bajo la lupa. Esta es mi introducción y yo les dejo a ustedes los titulares para hoy, Jaime. Gracias, muchas gracias. Es una pena lo que hemos llegado, ¿no? Realmente con este bloqueo de caminos queda claro que Bolivia es el país del bloqueo. O sea, y estemos claros, es un país que está bloqueado en absolutamente todo. Tú tienes los poderes del Estado bloqueados, una asamblea bloqueada que no puede funcionar, un poder judicial bloqueado para el ciudadano de a pie, bloqueado para cualquier trámite que quieras hacer en el sistema judicial, un sistema regulatorio bloqueador, un sistema económico totalmente bloqueador. Tus dólares están bloqueados en el banco y ahora está bloqueado. Se han bloqueado las principales carreteras del país. O sea, el bloqueo total y absoluto. Eso, por supuesto, primero, que inviabiliza el desarrollo de cualquier país. Estamos condenados a su desarrollo si continuamos de esta manera. Y, por supuesto, nos tiene que llamar a la reflexión. Y creo que es bien importante que los bolivianos empecemos a reflexionar lo que está sucediendo en el país. Y no pensemos, no, esto es que es necesariamente la culpa de este o el otro. Siempre nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo mal? Porque al final de cuentas, todo esto es el resultado de todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Como país también. Como país, como personas, como instituciones, ¿no es cierto? La cultura, el deporte nacional es el bloqueo y los costos que tiene. Claro, ver al presidente Arce diciendo hay que levantar los bloqueos, por supuesto, porque hay una afectación al país. Pero no nos olvidemos que en su momento también, ¿no es cierto?, ha formado parte del bloqueo, ¿no es cierto? Y si no ha sido de carreteras, es todo el bloqueo institucional que hay. Él con sus políticas de Estado está bloqueando un montón de cosas y por eso nada puede funcionar correctamente en el país. Evo Morales, por supuesto, el campeón mundial del bloqueo, ¿no? Está haciendo lo único que él ha sabido hacer toda la vida. Esa es mi opinión personal, por supuesto, y creo que los bolivianos tenemos que empezar a tomar en cuenta que este tipo de actitudes son nocivas, son terribles. Ahora, por supuesto, y con esto termino, por eso digo, llegamos al colmo de los colmos, es que evidentemente hay el derecho a la protesta, pero el derecho a la protesta no puede ir en contra, ¿no es cierto?, de la afectación de derechos y el patrimonio de otros. Este bloqueo, tú has leído una cifra escalofriante, has dicho 1.700 millones de dólares en afectación a la economía. Eso es 1.700 millones de dólares en afectación patrimonial a un conjunto, ¿no es cierto?, de personas, de emprendimientos, de agentes económicos. ¿Cómo puedes darte el lujo de hacer semejante afectación? Y este bloqueo, y debe ser el primer bloqueo de esta magnitud en la historia de la humanidad, yo creo, porque nunca he escuchado que pueda haber un bloqueo donde al final de cuentas se trata de resolver al costo de 1.700 millones de dólares y 18 días de bloqueo temas de intereses no solo políticos, sino hasta personales. Porque aquí tenemos un bloqueador que lo que está buscando en el fondo es impunidad. Hay casos de presunto estupro y no quiero que me investiguen. Quiero ser reelecto, quiero que mi asamblea de Laucaeñe se apruebe, quiero ser candidato de nuevo y yo quiero absolutamente todo, y si no hacen eso va a haber consecuencias peores. Realmente hemos llegado, creo, a lo más bajo de la política en las últimas décadas. Y no veo propuestas ni dentro del masismo ni fuera de él que nos den algunas luces sobre
problemas inmediatos que hay que resolver. Justo le agarró un ataque de tos, Alberto. ¿Todo bien? Tengo unas pastillitas de emergencia cuando a mí me da tos. ¿Pido pastillita o estamos Es que me estaba bien? oyendo Y está todo. Jaime, y quería bloquearme Y te has bloqueado. solo. para seguir en el tono. Bueno, Bueno, en este estado plurinacional del bloqueo, ¿no es cierto? claro. Bueno, a ver, comentando esta situación, yo creo que hemos llegado al punto en que estamos viendo cómo la economía se desmorona y los que ven eso como un espectáculo aparentemente, pues son gente del gobierno y Evo y sus seguidores, porque saben que la economía se está desbaratando, pero lo que les interesa es la pugna, no es la gente, no es que mejoremos mañana, no es que se solucione el problema para que tengamos mejores proyecciones de exportación, que todo lo que se tiene que importar llegue a su sitio. Y además de que hemos disminuido nuestro comercio exterior, o sea, ya estábamos disminuidos y con esto pues ya es una patada más para irnos al abismo. Y frente a esta situación, yo veo que hay alternativas fuera del gobierno, se han planteado. Lo que no veo es que haya ningún planteamiento serio dentro del gobierno. Fuera del gobierno. A ver, Alberto, ayúdame. Bueno, me voy a poner de ejemplo, ¿no? Pero después te lo comento. Bueno. ¿Sí? Y creo que hemos hablado varias veces sobre eso. Jaime también tiene sus planteamientos, o sea, el planteamiento no nos ha faltado. El asunto está que hay oídos sordos. Yo publicaba una columna, bueno, digamos, quincenal en Brújula Digital, y alguna vez tú me has invitado, pero sí. La verdad yo he decidido no escribir porque... creo que ahora prefiero hablar, porque ya no pierdo el tiempo en escribir, digamos, porque no me van a hacer caso, no me oyen, parece que les entra por un lado, les sale por el otro, no lo van a comentar. Bueno, eso sería, digamos, en la forma que yo me siento, pero cuando se ve que, por ejemplo, son 170 proyectos que habla el presidente que está haciendo, pero son 170 proyectos sin ninguna vinculación. Da la impresión que la planificación... pues nada, todavía se va a inventar para el gobierno. No se trata de tener 150 proyectos dispersos, hay que tratar de ver cómo se concatenan, cómo engranan estos proyectos para darnos una respuesta. Y lo propio ocurre con los dólares, o sea, no hay de dónde sacar dólares, no es verdad. Si ellos ya hubieran empezado a hacer los trámites, y ahí viene una de mis propuestas, con el Fondo Monetario Internacional, y hay que decirlo así claramente. No estoy hablando yo desde el punto de vista libertario ni liberal, sino yo estoy en el punto algo así como que una persona que es enemiga de otra, uno de ellos se cae al agua, está por ahogarse, el enemigo se acerca y le da la mano y lo salva. Bueno, eso no quiere decir que ha generado un amor de por vida, pero tendrá que decirle gracias viejo, bueno, ya está. Pero es eso que habría que romper esa imagen de enemigo, pero que estamos nosotros llegando al fondo del pozo, es clarísimo. Y estamos llegando al fondo del pozo porque este año no solo que va a haber una inflación de 2 dígitos, bueno, si llega a 11 o 12 ahorita ya da lo mismo, porque eso ya empieza a escalar. Y luego tú vas a tener el inicio de una recesión. No vamos a llegar al 1% que dice el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Con 18 días que parece que se van a prolongar hasta lo que le dé la gana a Evo Morales, el Producto Interno Bruto va a caer. Entonces, las proyecciones que generalmente más bien aquí tratábamos de darle una vuelta optimista a nuestros análisis, si tú recuerdas, Claudia, pues ahora da la impresión de que nada, es decir, pero tampoco es cuestión de decir apague la luz y vámonos. Más bien se trata de decir prendamos todas las luces y a ver si nos escuchamos entre nosotros y buscamos la solución. Sí, la aclaración que yo le hago a Alberto es que yo decía que fuera del masismo no hay una alternativa ahora dentro de la política. Están ustedes, los economistas, los intelectuales, los expertos, que también están siendo juzgados, ¿no? Masista, evista, mesista, neoliberal, y eso en estos momentos
no aporta el prejuicio, esa categoría que no nos ayuda a momento de encontrar, que por supuesto no tiene todo el derecho a ser neoliberal o masista, comunista, bueno, en función de mentes trabajando y corazones sintiendo por el país, llegar a algunas perspectivas. Hablaba de cifras, Alberto, bueno, el FMI para Bolivia, ¿no? Tengo datos del 21 de octubre, crecimiento económico. Dicen, ¿no? El FMI proyecta que terminaremos el año con 1.6 de crecimiento económico, una inflación del 4.3%, cifras que siguen debajo de las estimaciones del gobierno. El gobierno de Luis Arce, en el presupuesto general del Estado, pronosticó un crecimiento del 3.7%. Claro, con la actual situación eso es muy difícil. La proyección del FMI coloca a Bolivia como uno de los países con menor crecimiento, y está el Banco Mundial, que ha proyectado 1.4% en Bolivia, CEPAL, que suele ser más optimista, 1.7%, y el INE ha reportado un crecimiento del PIB de 1.31% hasta el primer trimestre, pero a estas alturas somos como un barquito de papel también, ¿no? Una tormenta, y estas cifras se pueden caer. ¿Podemos hablar de algunas proyecciones, algunas cifras, Jaime, que estén ahí? Bueno, más que saber el número exacto a dónde vamos a llegar, creo que la tendencia nos dice que evidentemente estamos yendo a una situación compleja donde cuando ves el Producto Interno Bruto y lo ves trimestralmente, a mí me gusta verlo siempre trimestralmente, ya desde el segundo trimestre del 2021 y entras al 22, 23, y ahora de estar creciendo al 10%, hemos llegado al 1.31% en el primer trimestre de este año. Claramente todo el aparato productivo se está parando, la economía de Bolivia está frenándose poco a poco, y eso es lo que la gente tiene que entender. La economía no es que va a 100 por hora y en 2 segundos llega a 0, siempre tiene algo de inercia y se va parando, ¿no? Y ahí es donde coincido con Alberto, se vienen dando señales de alarma, los focos rojos en el tablero de la economía se van encendiendo y nadie presta atención a eso. Entonces tú tienes un crecimiento que va cayendo. El tema inflacionario ya lo hablamos desde hace un par de años, de que hay una posibilidad que la inflación va a empezar a crecer, más aún desde marzo del 2023, cuando empieza a escasear, por supuesto, la divisa extranjera, ¿no es cierto? Ahora, cuando ves la inflación, ¿no? Y veamos los últimos datos que hay a septiembre, tú tienes acumulado en el año más del 5.5% de inflación. Interanual, es decir, a 12 meses, más del 6%, 6,18%. Y la tendencia a subir es prácticamente en 90 grados. O sea, aquí estamos en 45 grados, para ser más claro. Estamos en una tendencia, ¿no es cierto?, donde los precios están subiendo de manera constante porque nuestra moneda está perdiendo valor y al mismo tiempo tienes una desaceleración en la economía. Yo creo que así como hemos escuchado palabras como inflación que no escuchábamos hace mucho tiempo o devaluación que no escuchábamos por muchísimo tiempo, hay una palabra que a mí me preocupa que creo que vamos a empezar a escuchar, y es una estanflación, ¿no? O sea, nos estamos empezando a estancar, ¿no es cierto? Y los precios están subiendo. No hay nada para declarar realmente una estanflación, pero si las cosas continúan como están y no se hace absolutamente nada, sabemos que viene, ¿no es cierto? Es igual cuando hay una infección estomacal, sabemos que viene después, sabemos que viene la fiebre, y si no se hace nada con la fiebre, hasta meningitis puedes llegar a tener, ¿no es cierto? Entonces, estamos yendo en el camino equivocado, no se están tomando ningunas medidas al respecto, ni siquiera se está guiando las expectativas de la gente a una solución, y encima aparecen este tipo de bloqueos, ¿no es cierto?, que lo único que hacen es acelerar el camino al abismo si no se hace nada. Quiero darle la bienvenida, es un adorno porque Gustavo Orihuela es de esta casa, es compositor, violinista, un creador boliviano a quien yo admiro muchísimo. Gustavo, en tu casa, por supuesto, ¿todo bien? Claudia, un placer estar acá en el set, acompañado con este gran maestro, mi hermano David Aspi.
Y bueno, un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha. Es importante dar noticias buenas. Total. Nosotros somos los trabajadores del arte, los cultivadores de las emociones y por lo tanto queremos hacer música en vivo. Qué lindo. Y también pues contarte estas novedades lindas de la música. Qué linda expresión, cultivadores de las emociones. La grabo porque es eso, ustedes son también los albañiles de las esperanzas y de los buenos momentos. Y como soy como Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos. David Aspi, eres mi nuevo amigo, bienvenido, es tu casa. Muchas gracias, Claudia, un honor estar acá en tu programa y bueno, trayendo novedades de lo que nos gusta, de música y ahora un mes muy importante para nosotros y estamos viniendo a darles una gran noticia a toda la gente que nos está viendo, a invitarles a un gran evento que se viene y nuevamente gracias por la invitación. No, y esto es algo que se va a vivir en Sucre, en La Paz. Enseguida vamos a dar los detalles. Primero yo quiero aplaudir el último disco de Gustavo Orihuela, lo sigo disfrutando. Te agradezco por la música, por el regalo que me has dado de tener el disco. Lo escucho en mi casa, en mi cocina, en el auto. Mi hijo dice wow, yo digo wow también. Lo celebro. Qué lindo disco. Gracias, gracias. Creo que es un momento de hacer música, de grabarla, de perpetuarla y de seguir construyendo, ¿no? Estamos ahí a ese servicio, así que muchas gracias por... ¿Y ahora en qué andan? A ver, cuenten. Bueno, estamos promocionando el Festival Internacional de Jazz Django, Bolivia, que tiene su 7ª versión, 6ª internacional, y es un estilo, Django creó este estilo de jazz sin platillos, sin bombos, sin metales, muy acústico, con las guitarra solista, violín, clarinete, contrabajo, generando un jazz... más suave. Muy fino, pero tiene mucha fuerza. Claro. Viene de la música popular. Y muy lejos de cualquier estridencia, digamos, ¿no? Así es muy elegante, muy fino, pero también recoge lo que quiere del mundo. Estos gitanos son tremendos, lo que les gusta agarran y lo llevan al lenguaje. Y el jazz es un género que nos permite crear y generar pues, fusiones, amalgamas, ya con las culturas de cada país. Es por eso que este estilo se propaga por el mundo. Bolivia ya forma parte de los festivales de jazz Django mundiales. Estamos hablando de más de 50 festivales o más en el mundo, Asia, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, y que tengamos también una invitación como país para que los artistas vengan a Bolivia a mostrar su arte y que también sea pues, un país de receptividad para crecer en este ámbito del jazz en Bolivia. Esto va a empezar del 7 al 10 de noviembre, los conciertos oficiales. El 7 empezamos en la ciudad de Sucre. Chuquisaca, nos vamos a... Salón de Convenciones del Palacio de Gobierno, Así Gobernación de Chuquisaca. En la Plaza Argentina 25 de 50. Mayo tenemos un palacio que fue el Palacio de Gobierno y hemos descubierto un salón espectacular. Qué bueno. Y tenemos esta premiere con la banda francesa Minor Sync de Francia y también va a estar mi cuarteto, Orihuela Quartet, con invitados, por ejemplo, con Tincho Castillo y otros artistas. El día 8 tenemos la presencia ya en el festival, en el Teatro Nura en La Paz. 19:30. Así es. Y el 9 también tenemos en La Paz, en el Centro Cultural Telonios, ya grandes bandas como por ejemplo Jimmy Alejo, Gypsy Jazz. Tenemos a David Aspi, también un gran Telonios solista. está frente a la Casa Presidencial. Sí, en San Jorge, ¿no? En San Jorge. Casi. Y tenemos bandas como Camus Jazz Band con Cristian Asturizaga, Tincho Castillo, Aber Peredo y la familia del jazz, ¿no? Que nos reunimos para generar confraternización y recibirlos también a los franceses y que haya este diálogo, ¿no? El jazz es mucho de contacto directo con los artistas. A veces no decimos una sola palabra, pero nos contamos historias tocando, ¿no? Tocando. Y el día 10 terminamos el festival en Santa Cruz, en la Alianza Francesa, a las 5:30, para poder Ahí ya... está. Sucre, bueno, eso es Sucre, nos vamos a ir hasta Santa Cruz. A ver, pasamos la siguiente. Ahí está, Exacto, Santa Cruz, en 10, la Alianza 17:30 Francesa. en la Alianza Francesa. Quiero aprovechar para agradecer a los auspiciadores, están ahí abajo. Hay que agradecerles porque es un apoyo básico para compartir estos lenguajes. Ahí estoy viendo la Alianza Francesa, Vago, Boa. Tengo mi lista, creo que si vamos a agradecer, lo vamos a hacer mencionando a todos. Miren, está la Embajada de Francia, la embajadora de Francia siempre abre los brazos a estas propuestas, ¿no? Sí, Hélène.
alianzas francesas. La Embajada de Francia, las alianzas francesas, la gobernación de Chuquisaca, FTESIS. Así es una fundación que apoya el desarrollo educativo en Bolivia y nos están apoyando porque el festival no solamente da conciertos para adultos en las noches, sino que vamos a hacer conciertos didácticos para 200 niños para despertar talentos, ¿no? Perfecto. Además, Singani San Pedro, Laboratorios Bagola, Secretaría de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Restaurante El Huerto, Amalia Canedo, Bolivia Festichas Internacional, BOA, fundamental para trasladarnos de un lugar a otro, Teatro Nuna, siempre presto, y el Centro Cultural Telonius, ya más hacia el centro de la ciudad de La Paz. ¡Qué maravilla! Ahora música, dirán los que nos están Vamos a viendo. arrancar con Django, este es el Swing 42, para que vayamos conectando en el estilo. Ese pedacito de guitarra es Cristian Benítez, que está conmigo. Cristian, bienvenido. Gracias por acompañarme. Gracias, querida Clau. Qué linda presentación la que has hecho. Es un viernes muy especial, de verdad. Así es. Y qué linda tu polera. Por favor, mostremos la polera de Cristian. Está hermosa para con la el música día. en el alma. Totalmente. Dentro, así en los huesos. Excelente. Y los huesos son los cables, ¿no? De la guitarra. Es muy bonito. Excelente, sí. Lindo. Sintetiza este día, ¿no? Lo sintetiza. Totalmente. Gracias por acompañarme, Feliz de estar Cristian. Y vas a hacer mesa, ¿sueles hacer una mesita? Encendemos una vela para, ya está prendidita la vela en mi casa. Entonces sí, los bienvenimos, hacemos como un pequeño altar así con otras fotos de los que se han ido y rezamos, ¿no? Para bienvenirlos. Cantamos, en mi casa cantamos. ¡Qué maravilla! Cantamos, hay un par de canciones que hacen recuerdo a mi tío Jorge Ugarteche, por ejemplo, el hermano de mi madre que ha partido hace unos años, para mis abuelos. Nos gusta que la música sea la bienvenida, ¿no? Y también la partida después. ¿Recibes a cuántos abuelos? ¿Qué fotos hay? ¿O nombres, tal vez? Sabes que mis abuelos, por lado de materno y por lado paterno, por supuesto, mi abuelo Horacio Ugarteche, que es al que le escribí la segunda estrofa del Píntame Bolivia, cuando hablo de cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral.
Esa estrofa es específicamente para mi abuelo, para traerlo a él, porque su último deseo antes de morir fue que lo cremaran y sus cenizas fueran esparcidas sobre el mar boliviano, y se ha cumplido eso. Y esa imagen de mi madre así esparciendo las cenizas sobre el mar boliviano es el directo responsable que yo haga esa estrofa de cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral del Píntamo. Hermoso. Entonces canto el Píntamo de Bolivia, por supuesto, para bienvenirlo a mi abuelo. Y su esposa, mi abuela Cora, Corazón Lenz, que su cumpleaños hubiera sido el 27 de octubre, igual está cerca. Entonces mi abuela Berta por lado de mi papá, mi abuelo Aníbal por lado de mi papá también, Chapaco, mi abuelo Aníbal. Entonces una cuequita, no falta una cueca para bienvenir a mi abuelo Chapaco. ¿Tienes, ¿no?, a tus 4 abuelos allá? ¿Queda alguien acá? Ya no, ya han fallecido todos mis abuelos, entonces están del otro lado y hay que bienvenirlos. Pero qué lindo, están en pareja. Sí, Estoy sí. segura que están allá. Sí, sí, ¿Y a quiénes más tienes? No, tías, tíos, lastimosamente todas las hermanas de mi madre, hermanas y hermanos han fallecido. Entonces hay, como te digo, hay mucha pérdida en mi familia, lastimosamente, pero también nunca ha sido la tristeza absoluta. Hay mucha fe, mucha devoción y mucha creencia de que vuelven, de que regresan. Totalmente. Y con la música y con el arte. Creo que eso es lo que diferencia en mi casa. Los recibimos cantando cuecas, cantando bailecitos, cantando mis composiciones que hablan acerca de ellos. Hay una canción que se llama La Casa Vieja, que he escrito una composición mía, que habla acerca de eso, ¿no? Qué hermoso. A ver, un pedacito. Ya que estamos hablando, la gente dice, ¿cuál será la Casa Vieja? Así es de La Casa Vieja. La casa vieja, con sus jardines y sus veredas, el patio con gente, la ternura de mi abuela, el guindal hirviente de fruta en primavera y los ríos de sol sobre los techos y azotea. En la cocina mi madre preparando la comida y en los pasillos la sombra de mi abuelo aún camina. Mi hermana en su cuarto soñando poesías y mi padre con la siesta y en la mano una Biblia. En la casa vieja te está esperando, donde el recuerdo se queda. Pedacito de La Casa Vieja. Hermoso. Y me acuerdo de tu mamá, he ido a verte al café, a este café en Obrajes, al que ya los hemos invitado, Rayuela, donde Cristian se refugia también. Digo se refugia porque lo siento a gusto, en calor, con la gente de Rayuela, con los que van a escuchar música, pero también con tus amigos, amigas, con tu mamá que se anima a tomar el micrófono y cantar, y ahí uno se da cuenta de que tu cuna ha sido hecha con notas musicales, ¿no? Absolutamente. Mis padres musicales, voy a hablar por si acaso, mis padres musicales, mi madre, por supuesto, Silvio Rodríguez, mi padre musical. Se lo he podido decir así en persona, cosa que es una maravilla. Uno de los recuerdos más hermosos que tengo en mi vida y los puntos más altos en mi carrera musical ha sido el 2013, cuando Silvio nos invita a Negro y Blanco para que le abramos el concierto en el Tahuiche Aguilera. Y más allá de haber cantado en ese escenario, de que Silvio nos estaba escuchando, de que escuchar a toda la gente ahí con el Píntame Bolivia ya mientras lo cantamos, ha sido después, cuando bajamos al camerino y puedo hacer entrar a mi madre al camerino y presentársela así, Silvio, mi madre Bonnie, Silvio Rodríguez, y que se abracen, ¿no? Y esa foto de los tres juntos. Qué maravilloso. Y sentir eso, Clau, para mí ha sido el punto más alto. ¿Tienes esa foto impresa? Está la foto, claro que sí, está en mi perfil de Facebook, está ahí la foto, ¿no? Entonces, es uno de los momentos más fuertes que ha habido en mi vida musical y personal. Por supuesto, como digo, para Negro y Blanco, el haber hecho eso musicalmente ha sido gigantesco, pero personalmente que estén estos dos, mi madre y Silvio, que han sido los directos responsables. Mi madre me ha cunado
desde su vientre, cantando canciones de Violeta Parra, cantando a León Gieco, cantando a la Mercedes Sosa, a Silvio Rodríguez, por supuesto, a Serrat, a Aute, a Sabinas y demás. Entonces yo he crecido con esa música. Y por otro lado, cuando empecé a escribir mis canciones, mi referente más directo, más fuerte fue Silvio, en la poética, en lo ético, en lo estético. Y a través de Silvio, Vicente Feliu, Noel Nicola, Pablo Milanés y toda la nueva trova cubana, ¿no? Que llegaron después, o sea, a través de Silvio Rodríguez. Excelente, y es un placer que este Piedra, Papel y Tinta sea también un nido y que te sientas a gusto. Esto es Piedra, Papel y Tinta, estamos en DTV, Detrás de la Verdad Televisión, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en señal abierta. Estamos en todo el país gracias a las empresas de cable, estamos fuera del país gracias a la señal del satélite Tupac Katari. Y quienes nos siguen a través de nuestra casa digital en La Razón, la bienvenida también. Estamos con información, con opinión, presentes en redes sociales y estos programas. 8 de la mañana, La Razón Radio, a las 11 Piedra, Papel y Tinta, a las 12 Marcas, miércoles Fútbol sin Anestesia y cada vez más presentes en las redes sociales. Suelo presentar la portada, ¿la tienen lista? No la pongan, hoy no voy a hablar de noticias, porque he dicho que nos vamos a olvidar. Entren a La Razón, ya lo han dicho en la radio, el Piedra, Papel y Tinta pasa de las noticias y se va a acordar de lo esencial, de que, ¡ay, qué linda foto! ¿Es esa, Cristian? Esa es, ahí está, le encontraron la foto. Ahí está mi madre, me da la emoción además su carita, sí. Porque imagínate para ella conocer al referente también, porque mi madre, ella escuchó El Unicornio Azul clandestinamente, todavía estábamos en dictadura desde el 80, 81, y captó, dice ella, en una emisora así argentina, porque ella escuchaba, le gustaba agarrar las emisoras, uno no podía encontrar los discos, nada en esa época, estaba prohibido, y escuchó por primera vez El Unicornio y se enamoró de la música de Silvio, de la poética de Silvio, y luego fue a tratar de conseguir los discos así clandestinos, otras las grabaciones en cassette, vinilos que venían editados, censurados. Entonces, para ella, imagínate, ¿no? la emoción de mi madre. Sí. Y ahí tener a mi querido maestro Silvio Rodríguez, con el cual ya había compartido años antes, ya había tenido el gusto desde el 2007, unos 4, 5, 6 años. Y ahí estás antes. con tu cabellote. Y ahí estaba con todo. Melena, mira, con cabello largo, sí. Te va muy bien, así también melenudos. Te va bien, pero te digo que son looks que te quedan genial, ¿ah? Gracias, te quedan gracias, genial. Son Claudita. etapas también, ¿no? Son etapas. ¿Algún día te volverás a hacer crecer el cabello? No sé, che, estoy tan cómodo con el cabello corto, es una comodidad gigantesca y no, me siento muy bien así con cabellito Te ves muy corto. bien, te ves Gracias. muy bien. Mira cómo tu mamá ha vivido momentos tan duros de lucha por un país democrático, por poder compartir música sin que haya censura. Y yo digo, es tan difícil, lo digo en estos momentos tan horribles que estamos pasando, digo que lo único verdaderamente democrático es la muerte, Cristian, porque esa nos llega a todas, a todos, y no es algo malo, es lo que nos reúne seguramente en una dimensión mucho más placentera, más humana, más sabia, y por eso hoy les vamos a abrir la puerta a nuestros seres queridos. Se fue hace poco Isabel Vizcarra. Yo tengo una invitación, Isabel, a través de quienes se han quedado cerca del Café Semilla Juvenil, han invitado a su casa. Miren, es hoy la Casa de la Memoria María Isabel Vizcarra Quesada. Nos ha invitado en este tiempo de Todos los Santos a recibir a la querida Chabela. Chabelita. Chabelita. Esta canción es para Chabelita, hermosa Guarmi, ojitos de luna, de la patria grande, es mi Chabelita, una luz que crece, mujer libertaria, un balsecito para Chabelita, hermosa Guarmi, ojitos de luna, de la patria nuestra, es mi Chabelita, cantuta florida, dignidad de vida, ay Chabela, Chabelita, compañera de los pobres, de café, semilla y pan, ay Chabela. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en